Polémica en la Universidad de Buenos Aires por los extranjeros. Otra vez, porque no es la primera vez, Adrián, que ocurre. La discusión es, ¿hay que arancelar la educación para los extranjeros en las universidades? Como esa discusión no termina de ser saldada, es decir, no se toma una decisión y hay obviamente opiniones contrapuestas. Ayer el vocero, Adrián Rabier, en conferencia de prensa, se refería justamente a este tema y daba este dato que encendió la polémica. Escúchalo. Esto no quita que está pasando que un alto porcentaje de nuestros estudiantes en facultades de medicina son extranjeros, hasta un 40% prácticamente. Y eso genera un costo y en Argentina estamos revisando... Bueno, es el dato que tengo. Si es falso lo revisamos, pero hasta donde... En ese caso lo vamos a revisar, es el dato que tengo ahora. Bueno, de la Universidad de Buenos Aires, que bueno, hasta ahora sí, bienvenida a la pregunta, lo podemos revisar, pero entiendo que es el 39% exacto. Entiendo, porque termina de decir es el 39% y dice, bueno, lo vamos a revisar. No tardaron ni 3 segundos de decir, me parece que lo que estoy diciendo es un... No, porque te voy a decir, no en defensa de Rabier, pero porque algo lo conozco, le falta todavía lo que Adorni tenía sobrado, que es conocernos a los periodistas, que obviamente nosotros no somos una jungla fácil, obviamente, porque ahí lo que pasó es lo que no se está dando en conferencias de prensa, que es que vos te enfrentes al vocero y le retruques en el momento un dato. Esto no pasaba, digo, con Adorni pasaba eventualmente, con Cerruti no pasaba, digo, bueno, está bien, esto sirvió para armar obviamente la polémica y empezar a contraponer datos. Porque ahí había 2 colegas que le decían, esto no es cierto. Termina la conferencia de prensa y obviamente que el vocero dice, che, pásenme los datos para ver si esto que estoy diciendo es así o no. Y el vocero publica los datos. A ver, es muy larga la explicación. Sí. Él se va a un cuadro. Este cuadro que está abajo... mi querido Adrián, se lo pasa el secretario de Políticas Universitarias, Álvarez, donde ahí obviamente dice Buenos Aires, total de extranjeros son 42.290, de estudiantes de medicina, porque la discusión es en medicina, acá, vamos a focalizar ahí, 16.400, y obviamente el porcentaje da 39%. Sí. Ese dato empezó obviamente a generar polémica porque la pregunta que se le hizo al secretario de Políticas Universitarias es de dónde sacaste ese dato. Claro. Vamos a compartir, obviamente, cómo le retruca Emiliano Jacobiti, que es el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a poner el foco en la Universidad de Buenos Aires, donde Jacobiti también en una explicación muy extensa, lo que dice a grandes rasgos es que la universidad tiene en la Facultad de Medicina apenas el 6,1% de extranjeros. En medicina, ¿ok? Claro. Después da odontología, ingeniería y el resto de la facultad es menor al 2%. ¿Por qué ponemos la carrera de medicina? Porque es cierto, Adrián, y vos lo resaltabas más temprano, que la Argentina tiene una de las mejores formaciones en medicina de la región y gratuita. Y esto hace que muchos estudiantes y personas de otros países vengan a formarse al país. Muchos se quedan, otros se van. La discusión es, si vos estás en la Argentina, te formaste acá y no te quedas, pagamos la educación en todo este proceso y los conocimientos te los llevas sin una contraprestación para la Argentina. Ahora, yo armé 2 datos importantes para contrarrestar, porque finalmente, si lo podemos poner en placa, por favor, porque extranjeros estudiando en medicina, el gobierno dice 39%. ¿Y por qué yo les pongo que la UBA señala el 24%, Adrián? Es altísimo. Bueno, porque finalmente, en un comunicado que después recibo cuando consulto a la Universidad de Buenos Aires, finalmente señalan, que esto José me lo preguntaba, lo charlábamos fuera del aire, ¿vos podés ingresar a la carrera de medicina
sin tener tu DNI argentino, ¿ok? Podés ingresar como no residente. Entonces vos te inscribís a la carrera. Pero al momento de recibir el título, vos tenés que tener DNI argentino, si no, no te diplomás en Argentina en ninguna carrera. Esto tiene que quedar claro. Para que vos seas graduado de cualquier universidad de Argentina, vos tenés que tener DNI argentino. En el proceso entre que llegás a la Argentina, te inscribís a una carrera y haces la documentación, terminás la carrera y recibís el DNI. Fíjate este dato, por eso pongo, porque Jacobiti este dato no lo puso en el tuit y obviamente que después recabo la información. Hoy, estudiando en la carrera, hay un 24%, según la UBA, de estudiantes extranjeros, con y sin DNI, ¿está claro? Claro. Con y sin DNI argentino. Y el gobierno dice que son 39. Acá en el medio, yo estuve hablando con gente de chequeado.com, que también hizo un último dato que era del año 2024 y ponía 28,1%. Por eso te digo que acá hay un desfasaje de datos. Creo que el número es un número importante, que decirlo, y como decíamos la otra vez, también discutir la financiación de la educación, digamos. Tratar de ver si el que se recibe extranjero durante 2 años ejerce en la Argentina, si cuando termina, si cobran una especie... Es muy difícil cuantificar también quién va a pagar y quién no va a pagar. Hemos estudiado en la Universidad de Buenos Aires y había gente que podría venir a una universidad privada y iba a la Universidad de Buenos Aires, elegía, pero no ponía un mango. No ponía un mango en la universidad del Estado, que le ha dado en mi caso soy el primer universitario de mi familia, la primera persona que llega a la universidad. Entonces, y bueno, y eso. Lo que uno se pregunta eso me lo dio nada más que la Universidad de Buenos Aires, no hubiéramos podido pagar de La nunca. Plata, Claro, lo que me pregunto siempre es si el espíritu de estas declaraciones o acciones políticas tiene que ver con un ordenamiento, reordenamiento, o con algo promocional o un front comunicacional. Por el Mundial. El tema fue, ustedes nos putean en España, ustedes nos putean en México, bueno, vamos a perseguir a los extranjeros que estudian. Igual, perdón, no es la primera vez, hay que decirlo. En otros gobiernos de otro signo político, el señor Pichetto en su momento también tenía un mensaje muy anti-inmigración, cuando la mayoría en este pueblo son hijos, nietos, bisnietos de inmigrantes. Pero hay que hablarlo, no es que no hay que hablarlo. Parece que hay que hablarlo, pero sentado y ver quiénes y cómo y cuándo, y yo creo que el extranjero que viene a la Argentina pagaría gustosamente si hay que pagarlo, porque saben lo que se están llevando, chicos. Y entiendo en relación a los datos que decía Marian, que los que son residentes temporales representan entre el 5 y el 6% de los que estudian en la Facultad de Medicina, que después, como decían recién, se necesita el DNI. Ahora, no se habla ni de la movilidad ascendente, de lo que significa que eso es lo que vos decías recién. Ni que un estudiante tributa también, cuando compra, alquila. Que cuando vos hablas con ellos te dicen, che, yo pago mis impuestos, ¿viste? El laburo, me levanto a la mañana, tengo una familia acá. Pero es verdad que es incómodo, es incómodo, y hay algo que es verdad, que tiene razón Mariana. Por ejemplo, el presidente Milei fue distinguido en una universidad de Perú. Yo me metí, porque los gustos en vida, a analizar los precios de las carreras. La carrera más cara en esa universidad privada dominica es medicina. En Perú. Es la carrera más cara. Por eso yo señalaba que medicina es la carrera que más extranjeros tiene, porque primero, por el nivel de calidad, primero está la UBA y después está la de La Plata, el nivel, y después el resto de las universidades. También tiene que ver con una cuestión geográfica, ¿no? De Ciudad de Buenos Aires y La Plata, la capital de la provincia, donde también mucha gente se queda viviendo. Ahora, yo les planteo esto también, porque... Olvídense del tema del DNI, porque para diplomarse tienen que tener el DNI. O sea, la verdad que el que hace la carrera tiene que hacer el DNI, porque si no, no puede tener su título. Pero después lo que hay que mirar es si ese universo de graduados se queda en el país o vuelve a su país. Y esta discusión también la tenemos que dar en algún punto, porque nosotros invertimos en la educación de esa persona, sea argentina o extranjera, y esa persona se queda en el país para mayor formación, para atención de toda la población argentina, o se vuelve a su país con todo lo que aprendió. Seriamente, ¿creemos que un estudiante que vino de Perú a estudiar medicina se vuelve a Perú a ejercer de verdad? Depende del nivel de sueldos. ¿Pero es que no hay datos de eso? Pregunté porque es interesante el debate y no hay datos de eso. Es fácil. No se van a... ¿De verdad creemos que un país con tanta inmigración latinoamericana
porque finalmente la mayor cantidad de residentes de Perú seguramente está en la Argentina, la mayor cantidad de residentes chilenos seguramente está en la Argentina, de uruguayos está en la Argentina, de paraguayos está en la Argentina. Creemos que vienen a estudiar acá y después van afuera. Y además están casi 10 años estudiando esta carrera. En esos 10 años conocen una pareja, forman una familia, consiguen un laburo. Bueno, pero igual es un tema a arreglar el tema de un poco lo que estaban señalando recién, también sucede con los argentinos. O sea, lo que está pasando hoy en la Argentina es que estudiantes que se reciben acá en la Argentina de carreras súper importantes se están yendo del país. Obvio. ¿Por qué? Por la falta de laburo o porque está muy mal pago. Entonces, biólogos, digamos, tenemos un montón de gente que de verdad se instruye en nuestro país, que son recontra súper capaces y que lamentablemente cada vez el mercado laboral es paupérrimo, que pasa a ser cada vez peor y termina yendo José, pero quedémonos en medicina, pero pará, medicina, hace 12 años, no es un problema de Milei, hace 12 años tenemos una crisis de médicos pediatras. No dije que era de ahora. No, pero digo, por eso no estoy confrontando, digo, en medicina tenemos una crisis en medicina en médicos pediatras. ¿Por qué? Porque es la especialización más larga. ¿Y sabés por qué la mayoría o no la hace o se va? Porque pagan mal. Un médico no puede cobrar lo que cobra si te va a cuidar la vida. Los investigadores. Es difícil. Y no olvidemos nunca que los 5 premios Nobel de este país salieron de la orgullosa Universidad de Buenos Aires, señores. Así que eso no lo olvidemos nunca. No nos llenemos con papelitos de colores y pavadas en la cabeza. La realidad es la única verdad. Nos vamos a ver al señor Alex Caniza, que nos va a dar algo